buenos días a todas y todos. Muchas gracias por sumarse a esta transmisión en vivo para participar en este ciclo de seminarios de innovación 2021, que inician hoy con la visión de promover entre académicos, académicas, científicos y científicas la transferencia del conocimiento al servicio de la sociedad. Saludamos a nuestro cuerpo directivo y le damos la bienvenida al maestro Francisco Javier García Villalobos, director de Gestión Tecnológica del CICI. Asimismo, le doy la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en la cuenta @CICIoficial. Para iniciar, le daré el uso de la voz al maestro Francisco Javier García Villalobos, director de Gestión Tecnológica, quien nos presentará el evento y a nuestra ponente de hoy. Pero antes aprovecho invitarlos a dejar sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión, ya que más adelante tendremos una sesión de interacción con nuestra invitada. Adelante, maestro García. Muchas gracias, Merly. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero darles la bienvenida a nombre de nuestro director, el doctor Pedro Iván González, a todo el auditorio que nos acompaña el día de hoy a través de esta transmisión en vivo. Agradecemos que consideren a nuestra institución, el CICI, como una referencia para conocer más acerca del quehacer científico, tecnológico y de innovación. No solo en nuestra región, sino que en todo el país, incluso más allá de nuestras fronteras. He visto varios comentarios en la página de Facebook de seguidores de distintas partes de Mérida, del interior del estado, de otras localidades del país e incluso de otros países. Ojalá que, como les comentó Merly, nos puedan dejar en sus comentarios de dónde nos visitan o de dónde nos están escuchando el día de hoy. Bueno, esta es la segunda actividad que realizamos en este año 2021 en la Dirección de Gestión Tecnológica. La primera fue la celebración del Día del Inventor Mexicano y a partir de estas ideas de seminarios hemos preparado un programa para todo el año 2021 que inicialmente concebimos como un esfuerzo dirigido a nuestros investigadores, nuestros técnicos, estudiantes y demás comunidad CICI. Sin embargo, una vez que concluimos el programa y viendo los temas que vamos a tratar, tomamos la decisión de compartir este contenido más allá de nuestra institución, ¿no? Inicialmente hemos pensado en atender temas como la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, en general hablar acerca de la innovación, pero también queremos incidir en otros temas mucho más específicos como es el emprendimiento de base tecnológica, que es justamente el tema que trataremos el día de hoy. Esto relacionado con el nivel de madurez que empiezan a tener nuestras tecnologías en la institución. Estamos en un punto en el que hemos realizado un camino y ahora las diferentes salidas que pueden tener las tecnologías pueden ser atendidas desde diferentes aristas, ¿no? Una de ellas es el emprendimiento de base tecnológica. Ustedes ya pueden consultar todo nuestro programa de seminarios 2021 en nuestros distintos medios de comunicación, en la página oficial del CICI, en nuestro canal a través de Facebook, de Twitter y de otras redes sociales. Vamos a hablar a lo largo de estos meses, les repito, de distintos temas de interés para todos, ¿no? Justamente les quiero platicar un poquito acerca de la idea del seminario de hoy y cómo la fuimos preparando y cómo surgió. Y es que después del trabajo que hemos tenido en el desarrollo del Nodo Binacional de Innovación del Sureste, NOVI Sureste, del cual el CICI se desempeña como institución líder, hemos comenzado a atender de manera muy particular un tema muy relevante, que es justamente el que queremos retomar a través de este seminario. Y me refiero al emprendimiento, particularmente al emprendimiento de base tecnológica.
Y precisamente para tocar este tema tenemos a nuestra invitada del día de hoy, a quien tuvimos el gusto de conocer en el desarrollo de los proyectos de los nodos binacionales de innovación. Les hablo de la maestra Alba Inés Sánchez Vázquez, a quien voy a presentar a continuación y me voy a permitir leer su semblanza. La maestra Alba Inés Sánchez Vázquez es ingeniera mecánica y maestra en ciencias en sistema de manufactura por el Tecnológico de Monterrey, con la especialidad en innovación en diseño y manufactura. Es especialista en operaciones sostenibles, diseño e innovación. Es ingeniera, emprendedora e intraemprendedora. Lidera iniciativas de emprendimiento científico y tecnológico en México, trabajando por hacer posible alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de la mano con emprendedores, investigadores, empresarios y visionarios mexicanos. De junio del 2018 a la fecha, coordina la incubadora de empresas de base tecnológica de la UNAM y el Nodo Binacional de Innovación Universitario, o NOBI-U, donde ha trabajado con más de un centenar de emprendedores tecnológicos en construir, validar, conceptualizar y salir a mercado con sus desarrollos tecnológicos. Se ha formado en emprendimiento y transferencia de tecnología en instituciones como la prestigiosa Babson College en Boston. Ha trabajado con esfuerzos sobre transferencia tecnológica en China de la mano del International Technology Transfer Network, con expertos del bloque Asia-Pacífico y con expertos de la Alianza del Pacífico en Chile, Colombia y Perú. Su primer emprendimiento tecnológico lo fundó a los 26 años, generando proyectos para operaciones sostenibles en empresas como Invera del Grupo FEMSA para sus operaciones en México, Colombia y Brasil, Estafeta Carga Aérea, además de proyectos para el sector público como aquellos dirigidos a la CENER, el FIDE y el gobierno del estado de Querétaro. En la academia ha sido profesora de la Escuela de Diseño y Arquitectura del Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en proyectos desde su conceptualización hasta su producción mínima viable. Entre estos proyectos se encuentra Cuxtal, que es un proyecto mexicano de vivienda sustentable solamente alimentado por energía solar. Bueno, con toda esta experiencia, el día de hoy, la maestra Sánchez nos va a platicar sobre el emprendimiento tecnológico y la figura de los investigadores, particularmente acerca de su experiencia en políticas y procesos. Quiero agradecer a Alba por aceptar esta invitación, darle una calurosa bienvenida y antes de ceder el micrófono, desearles a todos que disfruten este seminario, esperando que dejen sus comentarios y que nos sigan acompañando a lo largo de todo este año 2021. Bueno, Alba, pues el escenario es todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos y te dejo el micrófono. Estimado Javier, muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Merly, también por haber habilitado este encuentro. Voy a empezar a compartir pantalla. Y pues como estábamos ahorita platicando y gracias a la introducción, pues se trata mucho de ubicar, sobre todo a los que tienen una función como investigadores o que son estudiantes de un posgrado, y yo tengo un cariño enorme por los centros de investigación del CONACYT. Antes de llegar a la Universidad Nacional, desde que me invitara a la UNAM a coordinar la incubadora de empresas de base tecnológica, justo trabajaba en la subdirección de prospectiva y transferencia de tecnología del CIDETEC, y los centros CONACYT los he conocido desde niña, literal, de que iba de días de campo, porque mi papá también trabajó en este ecosistema y se me hace uno de los activos más valiosos que tenemos como mexicanos. Entonces, para mí la verdad es un gusto y es un privilegio poder trabajar en temas de emprendimiento y de transferencia de tecnología que ayuden precisamente a transformar la manera en la cual utilizamos la ciencia y la tecnología para generar beneficios en la sociedad, para lograr un desarrollo más incluyente, pacífico y con un sentido de uso de recursos que permitan a esta y a futuras generaciones poder continuar un desarrollo pleno, próspero y feliz. Entonces, les agradezco muchísimo esto y poder continuar con este mensaje.
Y pues parte uno es ubicar en dónde estamos. O sea, en esta plática lo que quisiera es tomar primero este pipeline, este embudo, que nos habla sobre cómo vamos avanzando y dónde a veces nos encontramos, sobre todo desde la perspectiva en la cual nosotros que estamos embebidos en un ecosistema académico, tenemos una percepción. Y nuestra percepción obviamente está en estas dos partes, entre la investigación exploratoria y la investigación estratégica, donde a través de las oficinas de transferencia, por ejemplo, muchas veces de lo que habilitamos está en la parte justo de servicios, en cuando logramos permear a través de servicios estas capacidades tecnológicas, que ahorita vamos a entrar más al tema de capacidades, a vincularnos con la sociedad, vincularnos con las empresas. Cosas que me gusta mucho reflexionar cuando vemos este pipeline. Uno, nuestra posición. Las empresas, la industria y las universidades, centros de investigación, sobre todo los que somos públicos, tenemos alcances y capacidades diferentes para poder hacer estos desarrollos. Y lo que tenemos que entender es en dónde participamos juntos y en qué momento como academia tenemos que dejar ir esos desarrollos para que puedan escalar y vivir un ciclo de vida donde se puedan capitalizar de una mejor manera, pero eso solo ocurre de la mano de la industria y con las capacidades que tiene para la comercialización la industria. Además, porque nosotros, de naturaleza, las universidades y los centros, sobre todo los que somos públicos, tenemos una normatividad que está diseñada para la investigación exploratoria y estratégica, para la formación, no necesariamente para que esos desarrollos sean escalados a niveles de manufactura. El tema es cómo en este pequeño empalme o gran empalme, dependiendo de la profundidad con la que se diseñan estas colaboraciones, podemos ir habilitando las capacidades, compartirlas y entrar en otro tipo de dinámicas como son consorcios, hubs, parques, que nos permitan empezar a explorar lo que es la innovación abierta y explorar diferentes arenas de colaboración. Algo también que tenemos que entender es el tiempo que podemos tomar en llegar al mercado. O sea, podemos hablar de décadas, de 5, de 3, de 2 años, que nos toma llevar desde un momento en el cual identificamos, aquí de una investigación exploratoria, identificamos un potencial justamente de novedad, donde esa novedad va vinculada con una mejora y que esa mejora podamos llevarla a que es identificada como estratégica por el impacto que tiene en resolver problemas que son dolorosos o en generar ganancias que resultan importantes para los clientes, para los usuarios. Y finalmente, de esta parte estratégica, ¿cuáles finalmente llegan a mercado porque pudieron escalar, porque tuvieron la ruta normativa y porque existió un ecosistema de recepción que permitía precisamente vivir esa curva de maduración? Algo que pude trabajar en los centros de investigación, bueno, particularmente en el CIDETEC, era precisamente, tuve un maravilloso jefe que fue el doctor Julio Alcántar, director de planeación, donde trabajando sobre estas líneas empezamos justamente a diseñar talleres para co-crear junto con otros centros de investigación. En ese momento llevamos una oficina de transferencia colaborativa entre 5 centros con CONACYT de la línea de manufactura avanzada, para poder encontrar cómo sumábamos capacidades, cómo encontrábamos la salida de tecnologías. Y hubo este marco que me parece esencial a explorar cuando estamos en estas líneas. Es una publicación que hace Dorothy Leonard Barton y la pueden encontrar de manera muy fácil en línea. Y nos habla sobre Core Capabilities, capacidades al centro core, que forman parte como una columna vertebral y también de fuentes de rigidez también vertebrales que podemos encontrar para la introducción de nuevos productos o servicios y como ello empezar a trabajar en innovación. Y dentro de las esferas que identifica para estas Core Capabilities y Core Rigidities de Dorothy Leonard Barton está los conocimientos y habilidades que tenemos, el talento con el que contamos dentro de nuestra organización. Al centro, los valores y normas, los sistemas técnicos y los sistemas gerenciales. Algo importante a poder clasificar aquí es porque justamente nos ayuda a identificar el ecosistema y dónde tenemos nosotros fuentes que impulsan que podamos ese talento y habilidades de la organización con esos sistemas gerenciales impulsar o bien restringir
en la ruta hacia la transferencia y la salida, donde el emprendimiento es una de ellas. Por ejemplo, hace rato tenía oportunidad de platicar con Javier, con Merly, cosas que sabemos. Sabemos que tenemos un pendiente, ¿no? A nivel federal, a nivel de poder profundizar los lineamientos de transferencia y cómo vamos a mitigar conflictos de interés, ¿no? En la universidad fue en el 2019, en la UNAM, que se publican los lineamientos de transferencia y vinculación y que incluyen un capítulo sobre emprendimiento, donde nos hablan precisamente sobre que un investigador presenta a la autoridad, siendo la autoridad del consejo interno, su intención y plan de, por ejemplo, emprender una acción de emprendimiento. ¿Cuál es la función que va a tomar? Si va a ser socio, cómo no va a tener actividades vinculadas con potenciales conflictos de interés y cómo se socializa y se comunica. Yo he tenido oportunidad, por ejemplo, de platicar con algunos de los consejos, acompañar a emprendedores, investigadores que van a tomar esta ruta y donde lo que hacemos es plantear un escenario de ganar-ganar. Es decir, precisamente lo que queremos es que estudiantes de doctorado que están trabajando en estas líneas tengan una posibilidad de empleo de alta especialidad y que con esta empresa además generemos vínculos de largo plazo que permitan a el desarrollo del grupo en el que estamos trabajando, a las diferentes capacidades, a su infraestructura, poder experimentar una nueva fase de escalabilidad, poderse vincular al servicio y donde la empresa pueda tener este vínculo con la universidad de una manera más fuerte y con una visión futura de beneficios mutuos, tanto comerciales como de capital, como de desarrollo de talento, como de exploración de nuevas fronteras en el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, entrar en esta relación mutualista es parte de lo que queremos habilitar, pero para eso tenemos que tener bien mapeado dónde estamos y qué se necesita. Nosotros lo que hemos hecho en la universidad desde el año pasado fue empezar a actualizar el modelo de incubación con el que trabajamos para identificar diferentes ciclos en los que podemos entender cómo llegan los proyectos con los que normalmente se trabaja. Entonces, muchos de los esfuerzos que siempre vamos a ver detonados a nivel estatal en las universidades por organizaciones como el propio CONACYT, como la CENER, que también tuvo ahí una iniciativa con la Comener, es que detonamos estas primeras fases, ideas y proyectos. Tenemos ideas, empezamos a ver contenidos, por ejemplo, resultado de los trabajos de investigación, de los papers que empezamos a publicar, de las tesis que se empiezan a generar. Empezamos a encontrar potenciales contenidos con novedad que se prestan a solucionar un problema, pero lo tenemos diseñado, lo tenemos medido a lo mejor mucho en escalas de nivel de maduración pequeñas, entrando a TRLs 1, 2 y 3, idealmente llegamos hasta 3, pero a partir de aquí es donde empezamos a un poquito perder visión, porque los proyectos los queremos hacer como algo interno. Estábamos muy acostumbrados y es parte como del ecosistema que teníamos en la política pública a que estos proyectos funcionaban siempre y cuando hubiera un cofinanciamiento público con privado y a que tuviéramos un marco de acción de solución específica de esa empresa. En cambio, cuando estamos trabajando con modelos que están involucrando el emprendimiento, lo que buscamos en estos proyectos es diseñar diferentes formas de experimentar el modelo de negocios y cómo nos podemos apalancar con las capacidades que contamos en infraestructura dentro de la universidad para poder llevarlo a una fase de comercialización. Y ahí es en donde los servicios son claves. Entonces, en las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, del Nodo Binacional de Innovación, trabajamos con estas ideas, llevarlos hacia una maduración de proyecto y ahorita estamos en fases con algunos de ellos donde estamos piloteando la comercialización a través de un servicio para demostrar que hay tracción comercial. Y con ello también generamos un antecedente, que es un antecedente de venta que permite generar una evaluación de la tecnología y que esa evaluación sea adecuada al contexto con información que puede ser corroborada y que nos ayuda a levantar intenciones de compra, nos ayuda a dimensionar correctamente qué sería una operación piloto, cómo sería el emprendimiento en esa fase de implementación, pero poder hacer esto implica un trabajo en equipo transparente y claro con la organización.
Y finalmente, el que entendamos cómo vamos a escalar. Y escalar es salir de este ecosistema. Tenemos un vínculo y vamos a seguir trabajando en él. Esto es multisistema. Pero en el ecosistema se trata de yo cómo conecto con mercados de alto potencial, con clientes de alto potencial, para poder tener un aprovechamiento pleno de la curva del ciclo de vida de mi innovación. Así que el mensaje central en estas fases de idea y proyecto es que podamos validar pertinencia. Y la pertinencia, que es algo que trabajamos muchísimo en el nodo, o sea, nuestro tema central de vivir el proceso de las 100 entrevistas con la que pasan los investigadores y que nosotros lo seguimos haciendo dentro de los talleres de emprendimiento de base tecnológica de la UNAM. Ahorita acabamos de arrancar uno, es que identifiquemos claramente estas dimensiones. Impacto, que sea comercialmente atractivo y que tenga viabilidad comercial y viabilidad técnica. Esto es lo que permite conceptualizar un proyecto en una fase inicial de emprendimiento, o lo que en muchos sistemas o muchas incubadoras se llama como preincubación, que se trata justamente de identificar el potencial, porque este proyecto sería valioso. Comercialmente atractivo quiere decir, existe alguien que me dice, quiero esa solución, así de ten todo mi dinero, dame esta solución, y donde tenemos una oportunidad de competir debido a la propuesta de valor y no debido a los costos. Esa es la gran diferencia del tipo de proyectos que buscamos en emprendimientos de base tecnológica y que buscamos generar adentro de universidades y centros de investigación. Competimos por la propuesta de valor que se logra gracias a las soluciones, al conjunto de soluciones tecnológicas que lo acompañan, pero realmente es por la escala en la cual generamos una mejora o solucionamos un dolor, no por costos, no porque lo vamos a hacer igual. Ahora, hay otros ecosistemas, esa es la visión de lo que queremos, pero otros ecosistemas, por ejemplo, en Corea del Sur, el caso es, pues primero replico y empiezo a hacer una competencia donde lo que estoy haciendo es equiparando las tecnologías en el mercado para después empezar a superar y cómo utilizo la innovación para entrar en esas arenas. Todo eso depende justamente de que contemos con políticas y ecosistemas ad hoc. Y en nuestro país es necesario entonces vigilar, conocer y vincularse con ecosistemas sumamente locales. Que entendamos que para que esto pueda funcionar tenemos que entender a nivel Estado cuáles son nuestras agendas de desarrollo, nuestros puntos críticos, el tipo de clústeres con los que estamos trabajando y cómo se empiezan a conformar estas estrategias de desarrollo y de detonación de economía en mi región. Porque es un caso que desde los 80 hemos visto que se configura en México. Por ejemplo, Guanajuato es un estado que lamentablemente ahorita ha sido golpeado enormemente por el tema del crimen organizado, pero tiene una agenda que se diseñó desde 1980 acerca precisamente de cómo iba a fomentarse la innovación, el tipo de capacidades, el tipo de industrias que iban a ser establecidas con una visión de largo plazo. Y esa agenda se mantuvo a lo largo de los cambios de gobierno y que yo creo que es algo donde nosotros tenemos también un rol central como emprendedores, como investigadores, el poder ser unos participantes activos de estas agendas de desarrollo locales, regionales, por bloque, para poder detonar y darle direccionalidad y pertinencia a los desarrollos que estamos trabajando. Entonces, si fuéramos a revisar nuestra ruta, ¿no? Esa ruta hacia el emprendimiento, hacia la comercialización, hacia generar transferencia de tecnología con empresas que pueden adquirirla, lo que estamos buscando uno es identificar el marco normativo. Esto se hace instituto por instituto, centro por centro, universidad por universidad. Sobre todo lo que estamos buscando es librar los conflictos de interés y eso se hace transparentando las operaciones y entendiendo las oportunidades que puede haber donde yo no genero una competencia desleal con la organización de la cual esto parte, sino que fortalezco esos lazos y los beneficios, que pueda entender mi ecosistema, quiénes son los actores y cómo genero una dinámica de reciprocidad. Reciprocidad que quiere decir lo que yo puedo brindar, lo que yo espero recibir. Y esta reciprocidad que ocurra a nivel de organización, a nivel de empresa, entre los fundadores de la empresa y a nivel de con los clientes, con los aliados estratégicos que tenemos ubicados en el modelo de negocio.
De nuestro modelo de negocio, en estas fases iniciales, el eje central es la propuesta de valor y el segmento de mercado, que son justamente el centro del modelo de Canvas de Alexander Osterwalder y este lado del modelo de negocio aquí en su pantalla, donde tenemos el segmento de mercado, donde lo que hemos trabajado y hemos aprendido con los nodos binacionales es, no hablo de sectores generales, hablo de nombres, apellidos, cargos, qué desayuna, cuáles son sus características demográficas, pero más allá, qué es lo que motiva en su trabajo, qué es un buen día de trabajo, cuál fue un buen día en la toma de decisiones, cuándo un proyecto fue exitoso y cuándo los proyectos no son exitosos, dónde hay dolores, cuándo es un mal día, cómo fue una mala junta, qué es lo que detona ese tipo de presiones y estímulos positivos y negativos dentro de las empresas que forman parte de ese segmento. Algo muy importante es el estado de competitividad y es en donde tenemos muchas capacidades y muchas lecciones por aprender y a formar. Normalmente lo que tenemos son estados del arte, ¿no? Lo que hacemos es una revisión profunda de papers. Lo que más nos falla es integrar en esta revisión de estado de la técnica patentes o cualquier otra figura de propiedad industrial que está disponible y que podemos revisar desde Google Patents hasta SpaceNet, hasta el INPI, a los que tienen capacidades con herramientas más profundas como las de Clarivate o Frost & Sullivan y bases de tendencia. El tema que tenemos que entender no solamente lo que aparece publicado, sino cómo se comporta lo que se está protegiendo. ¿Qué empresas, quiénes, qué investigadores, cómo se llaman, en dónde están? Y que analicemos realmente esa red de vínculos que se crea en la academia y que se materializa en estas formas, en estas figuras de actividad intelectual e industrial. Ahora, la otra parte son los benchmarking comerciales. O sea, imagínense qué es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que en un estado del arte, una revisión de estado del arte o de estado de la técnica de una tesis, no es suficiente la revisión justamente de lo publicado en papers, en libros, sino que es necesario incorporar con una disciplina y como parte de una cultura dentro de nuestras instituciones y organizaciones la revisión de activos industriales e intelectuales y la revisión del estado comercial. Y que eso debe ser necesario para demostrarnos el panorama en el cual estamos parados. Y eso incluye el análisis de tendencia. Hacia dónde se están moviendo estos mercados, hacia dónde es que se están creando nuevas publicaciones y con ello poder tener una idea, idealmente visual, que nos permita saber en qué parte está nuestra contribución de esta curva de innovación presentándose. Y finalmente, cuál es el nivel de maduración y de ahí que se haya socializado, intensificado de tal manera el uso de escalas como la escala TRL y poder identificar en qué nivel de TRL estoy. Ya hay calculadoras de TRL que además están especializadas por segmento y nos hablan, por ejemplo, de software, nos hablan también de ciclos de manufactura y con ello lo que tratamos de identificar es en dónde estoy para que yo cuando entre a mi fase de proyecto pueda diseñar a dónde voy a llegar en mi siguiente sprint. Con mi siguiente experimento de implementación, a qué nivel de TRL planeo llegar, cuándo entro a fases normativas, cuál es ese alcance normativo, pero siempre ya de la mano con mi cliente. Esto, por ejemplo, hablando del ecosistema de emprendimiento, este es un estudio que se publica, está justamente por Frost & Sullivan, está gratuito también en línea, y nos habla sobre el ecosistema que existía más o menos en 2017 acerca de emprendimiento. Obviamente después vienen muchos cambios, pero muchas de estas capacidades han sido instaladas y nos explican mucho de los ecosistemas que empezamos a ver. Por ejemplo, lo que está pasando en Jalisco con el tema de TICs y que tiene que ver con que haya empresas como Intel o como el Centro de Continental para Desarrollo de Software también en Guadalajara. Porque en Querétaro, en el sector aeronáutico y los efectos que eso ha tenido, por ejemplo, ahorita con la pandemia, y entonces, ¿qué pasa con las capacidades de estas industrias de manufactura en el sector aeronáutico? Y ustedes en el sur, lo que están viviendo también en el sector energético, con el tema de las exploraciones y el tipo de empresas o startups que pueden detonarse a ese nivel de ecosistema. Pero en este ecosistema entonces vemos incubadoras y aceleradoras que están por acá,
a los corporativos, cuáles son sobre todo empresas que empiezan a habilitar fondos para la innovación y el desarrollo de tecnología, donde tienen una direccionalidad y buscan. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos trabajando mucho con sector energético. Entonces, Enagas, que es una gran multinacional española, estamos iniciando justamente la exploración con Enagas Emprende, que es un fondo corporativo de inversión en startups. Llevan ya 14 empresas en Europa y estamos esperando abrir esta racha también en América Latina. Hay otras empresas, por ejemplo, Siemens Energy, que tiene tal cual una incubadora y que tuvo un programa con la Universidad Panamericana y que ahorita también está buscando cómo se incrementan esas capacidades de llamado a empresas hacia sus modelos de incubación y cómo se alían con universidades y con centros de investigación en América Latina para poder hacer estas exploraciones. Encontramos iniciativas y retos. Creo que es la dinámica más común que empezamos a encontrar, sobre todo en la detonación de economías locales tras la pandemia. Empezamos a ver retos como Reto Jalisco, Reto CDMX, convocatorias que nos llevan a atender problemas específicos de una agenda local o de un grupo de empresas o de una empresa, con los cuales lo que tenemos que buscar nosotros es la alineación y pertinencia de nuestros desarrollos hacia esos retos y encontrar allí una oportunidad de financiamiento, porque es el financiamiento una de las partes más críticas. ¿Cómo voy a poder financiar esto? Y entendamos qué es lo que esperan justamente los inversionistas en esa parte. Ya lo que tenemos que entender es que en nuestro país muchos de estos fondos de inversión de riesgo están buscando haber visto soluciones que han tenido algo de tracción. De ahí que como universidades o centros entendamos las capacidades que podríamos validar a través de servicios para justamente poder tener este tipo de discusiones. Si no tenemos tracción y estamos a un nivel de idea, es decir, si no hemos vendido, no hemos validado con un producto mínimo viable y lo tenemos a un nivel de prototipo, muy probablemente no encontremos un inversionista con los cuales exista el interés. Nos van a decir qué buena está tu solución, háblame después. Por eso tan importante que tengamos el foco de que para estar listos para tener esa conversación, tenemos que estar con evidencias. ¿Y cómo puedo habilitar esas evidencias desde mi ecosistema? Este es un estudio que se publicó justo ahorita en marzo. Esta presentación es del 3 de marzo, o sea, en este mismo mes. Y es un estudio que se hace justamente por la Comunidad Europea para hablar sobre la contribución económica a la propiedad intelectual. Y aquí voy muy de la mano con algo. Tenemos que proteger, porque proteger, o sea, no solamente como por cultura, por darle dimensión al activo, a la tecnología con el cual vamos a generar un modelo de negocios, vamos a generar una transferencia de tecnología, vamos a generar una comercialización. Tenemos que tener bien delimitados la forma, los alcances, para qué es y cómo se constituye, y de tal manera que podamos también generar documentación sobre su evaluación y podamos hacer comparativos sensibles al mercado y que puedan realmente brindarnos un entorno de análisis viable del proyecto. Por eso protegemos, o sea, sí tiene que ver también con la cultura y sí estoy de acuerdo en que hay una serie de cambios en cuanto a la innovación abierta, pero cuando nosotros protegemos, una cosa es proteger y otra cosa es licenciar, y que en innovación abierta muchas de las estrategias que vamos a trabajar van a venir con las fases de licenciamiento y con los actores involucrados detrás de la protección. No por eso vamos a dejar de proteger, no por eso vamos a dejar de seguir una estrategia que nos hable sobre patentes, modelos de utilidad o que nos hable sobre derechos de autor, y no por eso podemos como despegarnos de que es necesario saber lo oportuno en lo cual tenemos que proteger. Y que eso tenga que ocurrir, por favor, en beneficio de todos y sobre todo de nuestros amigos que llevan propiedad intelectual antes de la publicación. Porque proteger es una estrategia y es una estrategia comercial, y les presento, por ejemplo, estos datos, más bien les comparto estos datos de este estudio de la Comunidad Europea. Es la contribución de empresas que protegieron sus marcas es de casi el 50% al PIB en nuestro país, que la propiedad industrial genera la tercera parte del total de empleos en México y los salarios son 18% más altos en las empresas que tienen este tipo de activos sobre propiedad intelectual,
que las empresas europeas que entran a México justamente por un tema de estrategia comercial, de producción, también aportan 1.7 millones de empleos directos a la economía mexicana. Cuando nosotros protegemos es una estrategia sí legal, pero es una estrategia comercial. Y esa estrategia lo mejor que podemos hacer es definirla con tiempo, hacerlo antes de haber publicado, porque es como materializamos una visión. Por ejemplo, en el tema de software, en nuestro país, pues es a través de derechos de autor, que como figura en cuanto a propiedad industrial tiene asegúnes, pero lo que buscamos entonces es cómo podríamos, ¿no? Una pregunta y lo trabajamos con nuestros equipos de transferencia de tecnología, ¿cómo podríamos entonces fortalecer esta figura en cuanto a patentes e integro un sistema? ¿No? Para que entonces como patente pueda yo tener otro tipo de estrategias de comercialización, otro tipo de estrategias de competencia. Entonces, desde ese punto de vista cambia mucho el chip que tenemos en el desarrollo para identificar que estos son activos con estrategia comercial y que tienen que ser oportunos en su definición. Me voy a ir hacia la parte de las curvas, justamente que decía el análisis de ciclo de vida y cuándo lo hacemos. Tiene este tipo de comportamiento como de campana de Gauss, curva normal en el ciclo, y lo que tenemos que entender es que toda la tecnología tiene un ciclo de vida y que es muy importante identificar en dónde está ese ciclo de innovación en el cual yo estoy participando. Por eso analizamos tendencia y por eso profundizar tanto en el estado de la técnica del proyecto. Porque si yo me voy a una siguiente que lo desarrolla un poco más. La fuente es John Sorensen, publicado en el 2011 y se encuentra como Technology Adoption Life Cycle and the Innovation Hype. No, esta parte de hype que es como la intensidad de adopción de una tendencia. Aquí abajo tenemos el análisis, el ciclo de vida de la adopción tecnológica y la tasa en la cual esta se va adoptando. Aquí tenemos esta campanita que ahorita veíamos, esta curva, que nos habla justamente de dónde estamos nosotros probando. En universidades y centros de investigación obviamente estamos por aquí. Estamos a niveles tempranos, donde lo que estamos buscando son adoptantes tempranos. Donde tenemos disparidades o perdemos oportunidades comerciales es cuando estamos aquí, pero el mercado lleva tecnologías que ya están por acá, que ya están en una adopción con una mayoría tardía, y donde la parte de comercialización, aprovecho económico de ese desarrollo, es decir, donde vamos a lograr obtener retornos de inversión a todo el trabajo humano y de infraestructura y de recursos para ese desarrollo tecnológico, no vamos a tener un ciclo tan amplio de aprovechamiento, o bien donde ya está lleno de competidores, porque en esta parte de la larga mayoría empiezan también a existir cada vez un mayor número de competidores en la asociación. De ahí que sea tan importante el análisis tendencial y diseñar esos futuros. O sea, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Cómo se está comportando el mercado? ¿Cómo se está comportando el desarrollo tecnológico en estas líneas? Y poder identificar entonces dónde estoy yo parado. De tal manera que pueda desarrollar un modelo y pueda identificar en mis estructuras de costos y en mis estructuras de ingresos el tipo de presencia que voy a tener. Mientras yo mejor lleve esta curva y mejor sepa cómo voy a explotar ahí, mayor va a ser la posibilidad de capitalización. Y eso no tiene que ver con con ciencia básica o ciencia aplicada. Tiene que ver con la profundidad y la fuerza de la propuesta de valor. Tiene que ver con lo sistémico de la solución, tiene que ver con lo completa que está esa solución, tiene que ver con la misión a la cual yo me estoy alineando con este desarrollo y cómo esto es valioso para las personas. Al final todo esto se trata, siempre inicia y termina con personas. Entonces, regresando a esa reflexión, estos 3 puntos, estado de competitividad, tendencia futura y nivel de maduración, son algo necesario, son 3 puntos básicos de los cuales deberíamos de estar implementando esa disciplina, y es algo en lo que ahorita, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, porque tiene mucho que ver con nuevos hábitos y en familiarizarnos con estrategias y herramientas de inteligencia. Muchas de esas empiezan a estar disponibles de manera gratuita. Por ejemplo, hay un observatorio virtual de transferencia de tecnología de la Universidad de Alicante, la OBTT, y
encuentran muchísimos recursos gratuitos para poder hacer vigilancia, inteligencia, hay diplomados, hay materiales en Zoom y poco a poco vamos encontrando ello. Sin embargo, también es necesaria la inversión, pero esa inversión solo va a ser justificada si tenemos un volumen de personas necesitando y requiriendo este tipo de fuentes para poder avanzar y que entonces hagamos eco sobre estas necesidades. Al respecto y centrándonos en el marco de este ciclo de conferencias que Javier, Merly y al equipo del CICI están, yo creo que muy atinadamente detonando, porque la pandemia ha detonado con nosotros también la necesidad de rediseñar y de buscar justamente este tema, la pertinencia de nuestros desarrollos ante esta nueva normalidad o a este nuevo contexto que estamos enfrentando. Y entender que la innovación no es una receta, no son los mismos pasos para todo, que todos son herramientas, desde el TRIS hasta al rediseño de modelos de negocio, a la servitización, a utilizar economía circular como una fuente para la innovación, para la creatividad y para el rediseño de modelos de negocio. Son tendencias que nos hablan de que todo se basa en que seamos creativos y que tengamos un sentido de valor y que el valor se perciba por las personas en ese ecosistema. Entonces, esta, por ejemplo, la pueden encontrar en este sitio de Visual Capitalist. Me gusta mucho, va presentando diferentes casos. Esta presentación, por supuesto, se la voy a hacer llegar a nuestros amigos del CICI. Pero bueno, en la fuente lo que podemos ver es cómo podríamos entrar a rediseñar, porque muchas veces no se trata solo de reconfigurar o de tener una novedad en la tecnología, sino en entender las oportunidades que puede haber de configuración, de oferta o de experiencia, y eso significa cómo puedo servitizar un producto. Empresas que esto le ha funcionado, por ejemplo, Caterpillar. Caterpillar tiene una iniciativa que es Cat Reman, de remanufactura, remanufacturing, y a través de haber llevado la servitización, es un modelo de circularidad, la servitización de los productos, en este caso lo que están tomando son cárters de tractores y otro tipo de vehículos generados por Caterpillar, pasar por un proceso de remanufactura y volver a vender el producto, donde han generado márgenes de ganancia inmensos. O sea, no solamente se están ahorrando materias primas, se está reduciendo la huella de carbono, la huella hídrica, el contenido energético que va detrás de un producto nuevo, sino encontrando oportunidades que les generan márgenes de ganancia superiores a lo que se tiene en líneas novedosas y con ciclos de entrada y de permear mucho más viables y de corto y mediano plazo. Entonces, aquí el tema se trata cómo vamos a generar riqueza en sus diferentes vertientes, cómo vamos a generar valor. Y como no siempre se trata de la tecnología de punta, sino en las capacidades que con mi talento, con mi infraestructura, apoyadas con mi normatividad, puedo dar para la salida de nuevos modelos de negocio. De ahí que la propuesta de valor, el modelo de negocio, entre en la misma nivel. O sea, con cada estado de la técnica deberíamos de ahí de tener un capítulo que se llama el modelo de negocio vinculado con este desarrollo. El modelo de negocio vinculado con esta línea de investigación. Poco a poco vamos viendo cómo esto va fortaleciéndose en América Latina. En Brasil, por ejemplo, la Universidad de... Voy a dejar de compartir. En Brasil hay una universidad que tuve la oportunidad de conversar con ellos, invitados por la Autónoma de Querétaro en diciembre. Y es una universidad que tiene un récord de licenciamientos a nivel región. Y le preguntamos un poco así como, bueno, cuéntame, ¿no? De las empresas que te han licenciado. Y el 60% es la Universidad de Sao Paulo. El 60% de las empresas con licencias son emprendimientos que han surgido de la propia universidad. Entonces, entendamos también el beneficio del emprendimiento a nivel institucional. Es crear las semillas, es crearlo con unidades que tienen una cultura donde hablamos el mismo idioma, donde conocen la normatividad, nos conocen como personas, donde hay un vínculo con el cual es viable transferir. Yo creo que si queremos modificar el tipo de indicadores en nuestros países hacia la transferencia de tecnología, tenemos que entender la fuerza justamente del emprendimiento para hacer eso posible.
y que detonando empresas desde nuestra base es como esto podría llegar a tener otro tipo de realidades y otro tipo de impactos en el corto y mediano plazo. Bueno, ya son 11:47, entonces quería dejar un poco de espacio para cualquier pregunta que pudiera surgir. Pregunta. Hola. Hola, Merly. Ay, perdón. Sí, muchas gracias, maestra Sánchez, por compartir con nosotros su experiencia en el emprendimiento de base tecnológica. Seguro será de mucha orientación para todas y todos los que seguimos este evento. Pues en este momento de abrir un espacio de interacción con el público, por lo que me permitiré retomar algunas de las preguntas que los espectadores han dejado en la caja de comentarios. Le voy a leer. Claudia Hernández pregunta, con las reformas al reglamento del SNI que se dirigen a no otorgar la beca del SNI a los académicos si tienen un ingreso adicional a su sueldo, ¿cómo visualizarían motivar a los académicos al emprendimiento? Gracias. Sí, qué buena pregunta y sé que es, o sea, lo vivimos, ¿no? El tema. Y tiene que ver con estímulos, Claudia, y voy a hacerlo así. El SNI y un poco cuando lo platicaba con el que era el director del CIDETEC, el doctor Gabriel Ciade, en paz descanse, que él estuvo metido en temas de CONACYT también toda su vida y platicábamos, o sea, sus orígenes. No, el origen del SNI tenía que ver con la atracción de talento. Justamente teníamos, o sea, somos talentosísimos los mexicanos, pero nuestro talento no se quedaba en el país. Entonces el SNI inicia como un estímulo precisamente para que pudieran permanecer los investigadores dentro de la academia formando y generando esta cultura. Sin embargo, yo creo que estamos en otro momento. Sí creo que, pero también hay un libro en sostenibilidad que se llama mucho que se llama El mito del control, ¿no? Y sí creo que en la parte normativa hay fuerzas en cuanto a la definición de estos lineamientos que nos van a superar, pero entonces, ¿qué queda en nuestro control? ¿Qué queda en nuestra decisión? El estímulo. Que un emprendedor, que puede ser, a veces va a ser más el estudiante, sobre todo el estudiante de doctorado, el que va a tener una figura, o el estudiante de posgrado, o el recién egresado de licenciatura, el que va a tener una figura como emprendedor, que el investigador, porque el investigador tiene una vocación. La vocación del emprendedor va vinculado con que está de acuerdo y le emociona y le gusta vender, cobrar y pagar y dar seguimiento con los clientes. O sea, estás en otro tipo de ecosistema donde amas la academia, amas el desarrollo, pero también amas el vínculo con tus clientes, te puedes comprometer con él, tienes una idea de crecimiento de la empresa y tu vocación tiene otro tipo de características. No tiene, o sea, el propósito es el mismo, es lo que nos llama, queremos trabajar con tecnología en esta línea, queremos trabajar con biotecnología para poder proveer alimentos para la población seguros y que puedan ser resistentes a la sequía, etcétera, etcétera. Tenemos ahí un llamado, pero la manera y el talento con el que lo vamos a operabilizar son diferentes. Y el que toma la decisión de emprender tiene que tener una vocación como para poder moverse hacia ese lado y tener otro tipo de estímulos. Yo creo que si la discusión la dejamos en si el reglamento de SNI me estimula o no el emprender, entonces no es el estímulo necesario para que de ahí surja, pero sí para que orientemos a una nueva generación de investigadores a pensar bajo ese marco. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho, o sea, esta estadística que salió en el 2018, donde más del 40% de los mexicanos con un posgrado estaban desempleados o trabajando en líneas diferentes a su línea de formación. Y esa es una pérdida enorme que no podemos darnos el lujo en nuestro país. No podemos perder la visión del trabajo que hay detrás de ese desarrollo y que emprender también es una oportunidad de empleo para jóvenes investigadores, pero va a ser en un formato muy diferente al de la academia. Entonces creo que también estamos en un punto de crear esas reglas, de crear esos estímulos y de que podamos vislumbrarlo en otro tipo de relaciones. Y tiene eso que superar el discurso y tiene que superar, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que tiene que ver con SNI y los estímulos. Tenemos que generar nuevas maneras y de generar estos estímulos en otro tipo de ecosistemas y no solo por la normativa interna.
Muchas gracias, maestra. Tengo otra pregunta por aquí que es de Carla Trejo. ¿Cómo gestiona la UNAM en sus lineamientos de vinculación la posición de los estudiantes y cómo gestiona la UNAM el tiempo dedicado de un investigador a la investigación y el tiempo a su emprendimiento? Muchas gracias. Y gracias, Carla, por la pregunta. Entonces, estudiantes e investigadores. El estudiante. Em, Primero, sobre todo hablando de emprendimientos de base tecnológica, pues tenemos que entender en el estudiante si es que el emprendimiento con el que va a trabajar es producto precisamente de sus actividades con la universidad, si va vinculado con su proyecto de investigación. Entonces lo que tenemos que entender son que aunque los derechos morales, como lo dice la ley, son irrenunciables, intransferibles, innegables, o sea, tú siempre eres el inventor, los derechos patrimoniales son de la universidad. ¿Y qué pasa? Pues que con los lineamientos, cuando él se decide emprender y el inventor forma parte de la comunidad universitaria, hay ahí alguna figura. Normalmente buscamos equipos. O sea, sí creo que el emprendimiento tiene que hacerse en equipo, no por individuos, porque olvídate, jamás sería posible. Entonces, habilitamos muchos equipos y si en esos equipos hay personal adscrito a la universidad, entonces se hace el licenciamiento de la tecnología hacia esa empresa y se hace todo lo que tiene que ver con un licenciamiento. Determinar alcances, que son tanto técnicos como de sector, como geográficos, determinar el periodo de la licencia, las condiciones, y en cuanto a los pagos, si hay académicos dentro del equipo que son inventores de esa tecnología, entonces no hay un pago frontal, que es decir, no van a pagar primero por la licencia, sino que se hace una negociación sobre el pago de regalías. Entonces, esta es una parte. Por otro lado, estamos estimulando mucho la formación justamente en emprendimiento y tenemos muchos talleres. En los talleres de emprendimiento base tecnológica ahorita hay muchos estudiantes. Me da muchísimo gusto porque arrancamos después de 2 años, 9 meses que llevo en la UNAM, al fin arrancamos el taller de emprendimiento base tecnológica. Y aunque ha habido otros, en este tenemos otra orientación y tenemos una gran parte de investigadores y alumnos, sobre todo de posgrado de la universidad, que para mí es como podemos habilitar esto, son el tipo de actores que podemos habilitar. Y pues ahora se trata de armar una estrategia para que sea en beneficio de ambos. O sea, aquí siempre se trata de ser recíprocos y beneficio de todos. ¿Cómo es una negociación? ¿No? Entonces, por eso les recomiendo mucho este libro de Chris Voss, el de Never Split the Difference, o su masterclass, que habla sobre cómo siempre estamos negociando y cómo siempre se trata de también generar esta empatía y generar dentro del marco los beneficios mutuos. En el caso de los investigadores, pues como te lo dije, si ellos participan, ¿qué hacemos? Paso número 1 es pedir permiso a la autoridad, no como lo platicamos, es precisamente visibilizar, porque lo que queremos evitar son conflictos de intereses. Y eso, pues lo que no queremos es tener un pleito con nuestro OIC, ¿no? O sea, no queremos meternos ahí en un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Visibilizarlo. En el caso de la UNAM es hacia los consejos internos. Cada facultad, instituto tiene un consejo interno. En los centros de investigación también tienen un consejo, o sea, no es a una sola persona, sino que siempre hay un consejo, hay una decisión colegiada para ello. Y en esa se solicita precisamente el permiso, se explican los antecedentes y se determina sobre el plan de trabajo, de acuerdo a las jornadas y a los tipos de contratos que tiene el personal. Ellos tienen una posibilidad de distribuir su carga de trabajo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Equipo. Y entender que nosotros, o sea, no somos llaneros solitarios. Miren, yo lo intenté. O sea, cuando tuve mi emprendimiento también tuve un equipo, éramos muy poquitos, pero tenemos que hacer una distribución muy clara de todo lo que implica emprender, entender que es un proceso que puede ser muy solitario, muy desgastante y que las personas que te van a entender son tus integrantes. Y también que es más difícil romper una sociedad comercial que divorciarse. Y por eso es tan importante estar en el mismo plano con los que van a formar parte de tu equipo. Un equipo fuerte de emprendedores también es en lo que se fija un inversionista. Es en saber que son resilientes, que se adaptaron, que son flexibles, que reciben retroalimentación, que son capaces de cambiar, de adaptar, de recibir la crítica.
Y yo creo que eso se ve cuando estás en un equipo y en ese equipo está balanceada la carga. Entonces también identificar dentro de tu plan de trabajo cuánto tienes posibilidad de terminar a emprendimiento. En la UNAM es sobre la carga que ellos tienen para otro tipo de actividades y está definido también dentro de sus planes de trabajo. Entonces es entender en dónde están y que se apeguen a ciertos lineamientos. En este caso es como nos apegamos a los lineamientos de ingresos extraordinarios en la universidad. Y ahí se establecen cuáles son los canales de retribución. Entonces yo creo que es visualizar, transparentar, comunicar y tener un equipo. De esa manera es como tanto alumnos con investigadores podemos tener esa orientación. Si el director de tesis de un alumno no está de acuerdo con que lo vaya a emprender, no va a pasar nada. Por eso también necesitamos trabajarlo, comunicarlo y que estén de nuestro lado el equipo con el cual va a darle visto bueno o nos va a permitir emprender. Gracias, Alba. Tengo una pregunta más. Norma pregunta, desde hace 2 años en la feria del CICI le pregunté a los investigadores de la maestría de polímeros avanzados que debería aplicarse en algún lado sus placas desarrolladas. ¿Cómo pueden apoyar a la población con estos productos y llevarlos a la posición en masa? Creo que habla sobre escalabilidad y los productos. Y yo creo que nos pasa mucho. Creo que todas las ferias o centros o vitrinas de los centros de investigación, ese yo creo que sería esfuerzo número uno. Gran parte de los centros, a través de sus oficinas de transferencia, nosotros en la UNAM también estamos haciendo vitrinas. En la UNAM nos pueden encontrar, por ejemplo, en Enlace UNAM, es enlace.unam. Y tenemos ahí una vitrina de servicios y tecnologías. Y en esa vitrina, ese es trabajo que tenemos que hacer con los investigadores, ¿no? Tenemos que generar fichas con información no confidencial que explican la tecnología, sus aplicaciones, su nivel de maduración. También podemos vincular el portafolio de servicios. Entonces, una manera es conociendo las vitrinas y los portales que hay. La otra es, como nos explicaban ahorita, si de yo vi en una feria este producto, ¿cómo podríamos hacerlo? Acercarse a la oficina de transferencia. Esta relación es mutua y se requiere orientación. O sea, si, miren, ayer me pasó. Estábamos hablando con una empresa así para diseñar un reto. Me dicen, es que mejor dime tú que tienes un AM y yo sobre eso veo. Y es así pero ¿cómo te muestro un panorama, no? De más de 2,000 investigadores trabajando. O sea, ¿de qué manera te lo puedo visualizar? Mejor dime qué retos tienes tú. Y la conclusión, y en un taller que tuvimos hace un par de semanas, donde también estuvo junto con el TEC de Monterrey, porque aquí le estamos echando ganas en montón, a veces nosotros no sabemos que lo que estamos ofreciendo tiene aplicaciones y a veces el mercado no sabe qué estamos desarrollando y cómo lo pueden utilizar. Entonces tenemos que generar encuentros y conversaciones, tenemos que entablar vínculos. Normalmente las oficinas de transferencia, las incubadoras, o sea, todos los que nosotros trabajamos en áreas de vinculación, mucho de nuestro trabajo es ser esta encimita que ayude a encontrar estas conversaciones y habilitemos esos tableros de encuentro. Entonces, lo que yo sugiero es, a veces llegar con el investigador directo, no nos vamos a entender porque vamos a buscar cosas diferentes o vamos a hablar de lenguajes diferentes o con motivaciones diferentes. Si nos vamos hacia las oficinas de transferencia, es alguien que está buscando ávidamente, o a las incubadoras, generar vínculos y encontrar cómo encajamos uno con otro. Entonces, encontremos a los actores del ecosistema con quienes podemos entablar estas conversaciones y encontremos esos escenarios de uso. Y con eso, la empresa tiene que recibir un compromiso, que es analizar y escalar la tecnología y entender la normatividad, o sea, no frustrarse, entender la normatividad que existe para hacer esto posible. Y eso es parte de esa relación recíproca. Gracias, Alba. Tenemos otra pregunta de Blanca Vera. Se sabe que la industria farmacéutica es muy celosa de proteger sus ganancias. ¿Qué futuro le ves a una empresa basada en una patente de un fitomedicamento de fácil proceso y obtención? Tiene especificación un fitomedicamento. Yo creo que de nueva cuenta
es muy difícil responder una pregunta así como ¿cómo ves el futuro para esto? Cuando me cuentas la tecnología. Me dices qué tienes, pero no me dices para qué sirve. Y que eso es mucho de lo que tenemos que hacer en los esfuerzos de los nodos. Em, ¿Qué es? ¿Por qué es valioso? ¿Qué tipo de mercados lo funcionarían? O sea, hay un trabajo detrás. Las estrategias de producción de protección en el sector salud, ¿no? En efecto, son costosos también porque las fases de prueba son sumamente costosas, porque poder pasar por fases de normatividad son sumamente costosas, y eso se requiere, ¿no? Entonces también entendemos en qué nivel está tu proyecto versus el potencial donde va a entrar y qué falta para llegar a mercado. Si nos faltan fases normativas, nos faltan fases de prueba, no hemos llevado todo el proceso que va a tener que solicitarnos COFEPRIS, no lo hemos documentado, no lo hemos buscado, no lo hemos cotizado, no hay manera de responder esta pregunta. O sea, tenemos que identificar el nivel en el que estoy, cuánto falta para llegar y para que haya un caso de negocio, tenemos que entender cuál es el modelo vinculado con ese medicamento, ¿no? Con este tipo de solución. Y lo otro, entender qué tienes. O sea, si lo que tú tienes es un medicamento o es un sistema de producción, un sistema de extracción, o sea, qué tan completa es la tecnología. O sea, es como pensar en el iPhone. O sea, no fue el éxito del iPhone, fue el iPhone más iTunes, más la capacidad de más el iOS. O sea, es una plataforma para que esto tuviera una efectividad. ¿Cuáles son las plataformas que esta tecnología puede traer consigo y que representan valor en el sector médico? Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de Carla. ¿Puede un estudiante que recibe beca CONACYT ser parte de la constitución de la empresa o se esperan a que terminen los estudios para constituir la empresa? Sí se puede. A ver, voy a darles el antecedente. Voy a darles el antecedente, pero ojo. O sea, esto es con cautela. Hay un fallo de la Suprema Corte donde decía precisamente que los alumnos con beca CONACYT, dedicados o comprometidos de tiempo completo, sí podían tener otro ingreso, sí podían dar clases, sí podían, y entre eso, si van a emprender y van a recibir, por ejemplo, regalías por parte de ello, o van a tener una consultoría con el emprendimiento y van a cobrar como persona física con actividad empresarial, pueden, sí, pero te van a aventar el... O sea, aquí el tema es qué conversaciones va a haber, quiénes, no. O sea, tenemos que entender que con las personas, ¿no? Que también hay pareceres, que hay una cultura enorme que cambiar en nuestro país. O sea, en menos de una década todavía existen publicaciones que hablan sobre, y el término, ¿no? O sea, la prostitución de la ciencia y llevarlo hacia el mercado. Y existe y tenemos que ser sensibles a ello, porque tenemos que crear una dinámica. Tenemos que ver en el beneficiario. Ahora, un estudiante podría sí, pero tienes que hablar con tu asesor de tesis, tiene que verse cómo no afecta tu proceso de graduación, que yo creo que eso es algo de los temas más delicados, sobre todo en programas de PNPC. Tú tienes un compromiso sobre todo por graduarte en un tiempo determinado y tener ciertos productos. Como esto no te va a conflictuar, sino al contrario, ayuda, potencializa el que tú puedas tener las publicaciones, los resultados, la vinculación vinculada con el proyecto, tu vinculación adecuada con el proyecto de investigación. Pero son conversaciones y básicamente muchos estudiantes deciden esperar. Muchos dicen, ok, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a generar un modelo de negocio, voy a validarlo, porque todas esas son actividades que tenemos que hacer mucho antes de una acta constitutiva o de abrirse como SAS. Construir un modelo de negocio, validarlo, entrevistar segmento de mercado, hacer realmente un estado de la técnica, iniciar las gestiones de propiedad intelectual. Todas esas cosas son cosas que puedes hacer en tu periodo como estudiante y ya que tengas o que ya te liberes del compromiso de la beca, por salud mental de todos, entonces iniciar con la parte de la constitución de la empresa. Pero depende mucho del parecer y del clima de cada una de las instituciones, facultades, centros. Entonces sí tienen que conversar de qué es lo que funcionaría mejor para que la gente los apoye.
no para que digan, no, yo te había dicho que no hicieras. Entonces, no meterse en ese conflicto, hay mucho trabajo que hacer antes de constituir una empresa. Prueben primero esa ruta y hagan un plan. Muy bien, maestra. Tenemos una última pregunta y cerramos este bloque. Alejandra Barraza pregunta, ¿los estudiantes que aparecen como inventores en una patente que se encuentra en explotación comercial reciben regalías? ¿Cómo manejan esta parte en la UNAM? Ojo, negociación, ¿no? Entonces, derechos morales, ustedes siempre son, o sea, todos los que formaron inventores, y hay que identificar cuándo es actividad inventiva. La actividad inventiva y la profundidad de esa actividad inventiva o ese desarrollo. Si yo trabajé bajo instrucción de alguien, o sea, yo operé, pero no fue en mi actividad creativa que desarrollé esa contribución, entonces no soy inventor. O sea, también tenemos que identificar cuándo contribuimos y cuándo tenemos actividad justamente inventiva. Y eso tiene que quedar muy bien definido y eso se logra pues trabajando muy cerca del equipo de propiedad intelectual que nos ayuda a precisamente definir las contribuciones. En la UNAM, cuando hacemos un registro se pide una serie de documentos, entre ellos, por ejemplo, la liberación de derechos, las contribuciones, los porcentajes de los que están enlistados como inventores, etcétera. O sea, hay una figura y eso queda documentado desde el momento en el que se va a ingresar a solicitud cualquier figura de propiedad industrial. Después, cuando ya se llega a explotar, entonces tú tienes los antecedentes, ¿no? Y deberían de quedar registrados. Para cuando llegue a fase de explotación existe una rastreabilidad a esos antecedentes. Y entonces, ojo, cuando tú haces eso, o sea, que fue un desarrollo de la universidad, los derechos patrimoniales le pertenecen a la universidad, pero lo que establece en su reglamento es que se dividen a porcentajes, donde hasta, en un tope máximo del 50%, se va a ir hacia el equipo de inventores, ¿no? Y ellos van a hacer una distribución y hasta el otro, bueno, ese es en el equipo de inventores y el resto se divide en ingresos que se van hacia el laboratorio, o sea, la unidad de investigación y desarrollo donde surge, y administración central. ¿Por qué? Porque el 98% de nuestro presupuesto se va en nómina y se va en actividades normales, o sea, la transferencia de tecnología, el poder vender servicios, el generar empresas, el generar regalías, nos generan ingresos que nos permiten invertir en esa bolsa que tanto nos duele, que es la maduración de tecnología. No existen bolsas públicas ahorita para la maduración de tecnología. Y es la parte más costosa y es a lo que llamamos el Valle de la Muerte, porque ahí es en donde se nos queda, cuando les mostraba el pipeline, ahí es en donde se quedan muchísimos desarrollos que tenían potencial, porque no logramos madurar a demostrar tracción y entonces atraer mercado. Entonces ese Valle de la Muerte tiene que soportarse muchas veces con inversión propia, o propia de la institución, propia de todos. Entonces, ¿cómo hacemos esa distribución de ingresos para poder invertirle en maduración? Si no, vamos a estar detonando y detonando ideas iniciales, pocas vamos a poder llevarlas a un nivel de maduración. Sobre todo cuando trabajamos en líneas como salud, biotecnología, alimentos, o sea, no hay una que sea barata, no hay una que digamos aquí, métete a esta línea porque se requieren menos recursos. No, o sea, software, todos implican que poder madurar requiere una inyección de recursos y de ahí es en donde vienen. Por eso que sea un círculo virtuoso, una relación mutualista en la que generemos con los productos de la transferencia, como el emprendimiento y la academia. Entonces, para poder meterlo ahí, uno, tiene que estar documentado desde etapas tempranas, eso es antes de hacer el registro. Las negociaciones y para evitar cualquier tipo de conflicto, esto queda documentado en un antecedente y siguiendo un proceso que debe de quedar desde antes de hacer la figura de registro. Una vez que entra a explotación, hay lineamientos y ahí es en donde se soportan. En la UNAM están documentados en esos lineamientos que están de manera gratuita a consultar en el sitio de vinculación.unam.mx. Muchas gracias. Tengo una última pregunta aquí que nos están haciendo. Dice, es Verónica del INECOL. Pregunta, ¿cuántas empresas de base tecnológica tiene la UNAM?
Uy, a ver, voy a darte un poco como de alcances. Históricamente, híjole, la verdad, la otra estaba llevando ese indicador. Se me acaba de ir ahorita el dato, pero prometo en los comentarios luego les paso las estadísticas tal cual, de históricamente cuáles están. Em, Creo que sumamos más de 10, pero que se han generado en la incubadora. Ahora, ojo, la incubadora de empresas de base tecnológica de la UNAM trabaja con alumnos, egresados, investigadores, profesores de la universidad. Entonces, muchos de los proyectos de base tecnológica son de egresados. Lo que ahorita estamos transformando es que en estos emprendimientos de base tecnológica tengamos un mayor contenido de desarrollos universitarios, es decir, donde el equipo de emprendedor puede explotar propiedad de la universidad, porque lo que queremos es habilitar también esta relación más mutualista. Entonces, muchos de los egresados del proceso de incubación son, están fuera, o sea, no tienen un contenido vinculado con la universidad, que es lo que ahorita estamos buscando transformar. Eh, y por eso nos dimos un paso hacia atrás y empezamos desde talleres de emprendimiento a jalarlo. Y ejemplos, por ejemplo, y que eres del INECOL, hay un proyecto que se llama Applied Biotech, es una empresa. Esa empresa participó en el primer ciclo del Nodo Binacional Universitario. La lleva el doctor Alejandro Torres Gavilán y me parece maravilloso. El Instituto de Biotecnología de la UNAM, de manera muy orgánica, ellos por más de una década establecieron ya un club de emprendimiento, profesores, y hay un caso de uno de los doctores que nos contaba, él ya llevaba, o sea, le tomó 12 años, me parece, llevar hasta lograr el licenciamiento de la tecnología hacia su emprendimiento, aventarse todo este tema político interno em, para establecer su empresa. Con Alejandro, después de que participó en el Novi, ahorita está ya en producción piloto y lleva, o sea, esto es el licenciamiento de la tecnología de Alejandro, llevó un año en que salió del Novi y tenía la empresa constituida con la transferencia. Entonces, ese es un tiempo récord. Y yo no coordinaba el nodo en ese momento, yo llegué después de ello, he dado seguimiento, sobre todo invito mucho a Alejandro a todas partes, a presentar a inversionistas, a mostrarnos modelos, porque yo creo que ellos son los que nos empiezan a contar qué es lo que necesitan, cómo los podemos ayudar, de qué manera los podemos acompañar. Entonces, mucho de nuestro lado queda en dar capacitación, formación y vínculos. Ahorita tenemos otro proyecto que tiene tecnologías donde ya construimos convenios marco. Tengo uno de ciencias de la atmósfera, otro proyecto que está vinculado con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Eh, y con ellos paso uno es que construimos un convenio marco de colaboración para hacer la exploración y poder dar tranquilidad sobre la información que va a fluir en cuanto a los desarrollos tecnológicos y nos genera un antecedente para los potenciales licenciamientos. Entonces, eso es en lo que ahorita estamos transformando. Traer mayor contenido de la UNAM, pero empresas de base tecnológica egresadas tiene que ver también con toda la comunidad que participa. Y solo tenemos comunidad UNAM porque hay una bolsa que se genera y en esa bolsa el 30% lo da el emprendedor y el resto viene justamente de donativos e ingresos extraordinarios que la Coordinación de Vinculación y Transferencia de Tecnología procura. Entonces, así es como generamos las bolsas para incubación. Pues muchas gracias, maestra. Agradecemos a todas las personas que nos dejaron sus dudas y especialmente a la maestra Sánchez por permitir esta interacción. A continuación, el maestro García hará entrega de la constancia a nuestra ponente. Alba, muchísimas gracias por compartirnos no solo tus conocimientos, sino también por esta generosidad para atender todas las dudas del auditorio. El CICI desea hacer un reconocimiento por acompañarnos el día de hoy. Ya lo vemos en pantalla, pero lo voy a leer. El Centro de Investigación Científica de Yucatán otorga la presente constancia a la maestra Loinés Sánchez Vázquez por haber impartido el seminario Emprendimiento de Base Tecnológica, figura de los investigadores,
políticas y procesos el día de hoy, martes 23 de marzo de 2021. Muchísimas gracias, Alba. En verdad, ha sido muy satisfactorio tener este seminario que después se convirtió en una charla muy enriquecedora. Sin duda, muchos de los temas que se hablaron han sido objeto de nuestra atención a lo largo de los últimos años. Retomarlos y escuchar cómo se realizan y compartir estas buenas prácticas en otras instituciones enriquece nuestra capacidad de atención para los equipos de investigación del CICI. Justamente platicando un poquito de las últimas intervenciones y esta interacción con el público, estamos revisando algunos de nuestros lineamientos que nos permitan, por ejemplo, continuar en CICI con una adecuada distribución de los beneficios de los recursos propios, ¿no? También quisiera retomar algunos temas de la charla que fue no solamente un acercamiento al emprendimiento de base tecnológica, sino también la pude ver como un excelente recuento de aquellos aspectos que debemos de considerar al momento de tomar la decisión de emprender. En este sentido, me gustaría destacar muchos de los servicios que enlistaste y que son relevantes al momento de emprender la maduración de una tecnología para su comercialización. En la Dirección de Gestión Tecnológica, nuestras oficinas de transferencia de tecnología, protección de la propiedad intelectual y asesoría legal realizan todos estos servicios y estudios precisamente para preparar las tecnologías. Hablamos desde la preparación de instrumentos jurídicos para la vinculación, por supuesto, el estudio del estado de la técnica tan relevante como bien lo mencionaste, el diseño de las estrategias de protección de la propiedad intelectual, el análisis de inteligencia de mercado, costeo de los proyectos, evaluación de las tecnologías, la asistencia para el desarrollo de los modelos de negocios, en fin, ¿no? Una serie de servicios a los cuales todos nuestros equipos de investigación pueden acceder. Naturalmente, la puerta de entrada, como bien lo mencionaste, pues es una declaración de intención por parte de los grupos. No me queda más que agradecerte, recordarle a todo nuestro auditorio y a toda la comunidad CICI que nuestros canales de comunicación en la Dirección de Gestión Tecnológica están siempre abiertos para recibir sus solicitudes, sus inquietudes, sus dudas. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias Alba, muchas gracias Merly, también a todo el equipo que hace posible realizar esta transmisión. Bien, pues de esta forma concluimos este evento a distancia. Agradecemos la asistencia a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de esta transmisión en Facebook Live. Muchas gracias a todas y todos. Los invitamos a seguir pendientes del calendario de actividades de este seminario. El próximo evento es el 26 de abril del 2021, donde el maestro Ramsés Galaz de GES Medical presentará retos de la transferencia de tecnología en el contexto del desarrollo y comercialización de dispositivos médicos en México y en el mundo. Para consultar todo el programa, pueden hacerlo en las redes oficiales del CICI, @CICI Oficial. Hasta la próxima.